quinto plenario sobre el tema de la salud, lo prometido es deuda. Vamos de inmediato con esta señal que ya nos llega a propósito de este cierre en torno al tema salud de la actividad de los y las 400 Chile del IBEA. Les doy la más cordial bienvenida por participar hoy en este panel, el último de las y los 400 Chile de Rivera. Le doy la bienvenida a Elia Molina, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile y ex ministra de Salud. Muy bienvenida. Isquia Siche, presidenta del Colegio Médico. Muy bienvenida también. Liliana Jadwe, vicedecana de las carreras de la salud de la Universidad del Desarrollo. Y Emilio Santelices, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ex ministro de Salud. Ustedes ya sabrán que esto funciona a través de las preguntas que han entregado las personas las y los 400, que son las personas que han estado trabajando en este tema. Y entonces voy a darles la primera pregunta, que es: ¿se debería crear una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud, supervisando los resultados y el uso de los recursos? Le doy la palabra a Elia Molina. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un cariño especial a los coparticipantes, a Liliana Jadwe, conocida de la vida, a Isquia Grande, nuestra presidenta del Colegio Médico, y a Emilio Santelices, colega y exministro. Bueno, la pregunta tiene una respuesta. Teóricamente, los servicios de salud tienen como parte de su compromiso de trabajo y de su rol en ese también aportar. No digo fiscalizar porque la palabra suena un poco compleja, pero deberían acompañar, deberían trabajar, deberían compartir indicadores y debería sí justamente supervisar en términos que las políticas públicas del Ministerio de Salud, las políticas, los planes, los programas, se estén desarrollando en forma satisfactoria en términos de cobertura, calidad, oportunidad, y eso existe. Antiguamente, cuando yo era más joven, existía lo que se llamaban las direcciones de atención primaria, las DAP. Yo fui directora de una DAP en aquellos años, de la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y cada servicio de salud tenía una dirección de atención primaria donde había un equipo multidisciplinario que no tenía como objetivo fundamental fiscalizar, pero sí ser parte del equipo y ser la interfase entre el ministerio y el municipio y la gestión de la atención primaria, porque bien los municipios tienen a cargo la gestión de la atención primaria en términos más bien administrativos y con cierta compromiso, ¿no es cierto?, de gestión, de tener que hacer un diagnóstico, de tener que hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, trabajo con la comunidad y desarrollar los programas que son parte del rol rector que baja desde el ministerio hacia los niveles locales. Por lo tanto, yo echo de menos a las direcciones de atención primaria. Creo que en la medida que dejaron de existir, cuando se crea el Subsecretaría de Redes, deja de existir los departamentos de programas en los servicios y las DAP, que son las direcciones de atención primaria. Creo que ahí se produjo una mayor, diríamos, fragmentación del sistema, menos integración de las redes asistenciales. Creo que sí, pienso yo que debería haber una institucionalidad más clara con respecto al rol del Ministerio de Salud y la atención primaria, pero en un afán, vuelvo a insistir, de rendición de cuentas, de articulación de la red, de aportar con cooperación también, con capacitaciones, con acompañamiento, en fin. Me parece, pero no con un rol, dijéramos, punitivo, fiscalizador. Claro, no desde la fiscalización, perfecto. Emilio Santelices, ¿qué opina usted de si se debería crear una institución encargada de fiscalizar o, en el caso, como dice Elia Molina, de hacer un acompañamiento? Está sin cámara, por si acaso. Tarde, la saludo a todas, es muy grato compartir con ustedes. Estoy sin cámara porque hay un problema técnico que no lo he logrado resolver. Ya, okay. Parece que viene desde el origen, pero yo pienso que
Lo que hay que sentar las bases es que tenemos que fortalecer la atención primaria. Yo pienso que el eje de la atención primaria tiene que estar cerca en el territorio y el mejor lugar para que ello ocurra son los municipios. Y por lo tanto, más que invitar a ir a fiscalizarlo, que es una tarea que siempre tiene que estar presente, lo que hay que hacer es acompañarlos. Y en ello yo pienso que se pueden crear organismos intermedios colegiados que contribuyan a asesorarlo y a hacer más eficiente su gestión, porque entendamos que, digámoslo en buen chileno, cada uno se bate según sus recursos y es muy distinto un municipio grande con mucha población y uno pequeño en una zona rural. Entonces, pudiéramos perfectamente generar espacios colaborativos con el apoyo de las universidades que pudieran asesorar y entregar instrumentos transversales para el manejo de la información, para el manejo de la gestión propiamente tal, financiero, que pudiera, dejando las prerrogativas al municipio, sí poder generar espacios de colaboración y de apoyo a su gestión para que en un efecto mucho más amplio estos pudieran ser más eficientes y los recursos abocarlos de mejor manera para su objetivo principal, que es cuidar la salud de la población. Muchas gracias, Emilio. Isquia, frente a esta pregunta. Bueno, primero, muy buenas tardes, saludar a los panelistas, saludar a los y las 400 y a esta tremenda iniciativa que hemos estado siguiendo desde el Colegio Médico con la relevancia de la participación ciudadana para poder ir orientando distintas políticas públicas. Dicho eso, bueno, creo que este es un tema apasionante, tal como lo mencionaban los panelistas predecesores. Estamos hoy día volviendo a levantar no solamente el discurso, sino que viendo en torno a la pandemia, lo que ha sido el proceso de vacunación, la relevancia de la atención primaria. Por eso, muchas veces estos eslogans un poco más sencillos o que salen a primera luz, como desmunicipalizar o crear entidades asesoras o fiscalizadoras, a veces suenan muy atractivas, pero creo que el gran problema o la gran propuesta donde deberíamos trabajar, además de la universalización de la atención primaria, es que realmente esta sea la institución desde los territorios mandantes. Evidentemente es necesario poder utilizar bien los recursos. A veces hemos visto como alcaldes o alcaldesas muy tentados por algunos momentos políticos, a veces quieren poner vitaminas o hacer algunas iniciativas que no tienen tanto impacto en salud pública, pero sí consideramos muy relevante que es necesario objetivar, marcar los lineamientos desde el gobierno central, pero también pensar en dar vuelta a la pirámide que siempre ha tenido a los mandantes como a los centros hospitalarios. Y hoy más bien llevar la salud a los territorios para que sean los propios CEFAM, las propias comunas o unidades territoriales las que realmente puedan definir cuáles son los problemas de salud prioritarios de su población y que el sistema sanitario funcione para resolverlos y no que ellos sean el último pelo de la cola, tanto en materia de recursos, en estrategias de promoción y prevención, como también en poder llegar a esos especialistas que muchos de los ciudadanos de sus territorios requieren. En esa índole no está dentro de las propuestas, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, sobre todo lo que ha pasado con vacunas, dejar plantada la bandera de la importancia de universalizar la atención primaria. Lo vimos en vacunas, las personas independientes de su sistema previsional fueron a sus centros de salud familiar a vacunarse y creo que es un gran primer paso que el día de mañana lo podemos tener para todas las estrategias preventivas, para la entrega de fármacos y también, sin duda, para prepararnos para la próxima pandemia que nos pueda golpear. Muchas gracias, Isquia. Te adelantaste a dos preguntas que vienen después, pero está muy bien tu comentario. Liliana. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero partir por agradecer la invitación, saludar a Elia, a Emilio, personas que conozco hace mucho tiempo, Isquia, saludar también a todos los participantes y las participantes que están participando del panel. Bueno, yo tampoco soy muy partidaria de generar una nueva institución y agregar más actores y más intermediarios cuando tenemos una atención primaria que está en realidad bastante sobrepasada con lo que tienen que hacer.
Los hemos visto haciendo actos casi heroicos para organizar la vigilancia de los pacientes con COVID y de su familia, y ahora han mostrado las capacidades que tienen, ¿no es cierto?, en esta gran campaña de vacunación. Y yo siento que lo que más necesitan es ayuda técnica, es acompañamiento y es modernización. A mí me gustaría ver una atención primaria con mucha más tecnología que los ayudara a capitalizar, por ejemplo, todo lo aprendido en vigilancia hoy día para que puedan atender la próxima pandemia. Todos los enfermos que no se atendieron durante la pandemia, los diabéticos, los hipertensos, la gente con muchas necesidades que hoy día está en su casa, y que es la atención primaria la que va a tener que partir por absorber todo lo que esta población necesita. Así que más que fiscalizados, a mí me gustaría verlos con mucho más apoyo técnico, con mucho más apoyo tecnológico, que no es exactamente lo mismo, y con los recursos necesarios para hacerse o sea, porque ellos tienen la capacidad de identificar cuáles son los verdaderos problemas de su salud, de la salud de su propia población. No son todas las comunas iguales, no son todas las poblaciones iguales, y ellos deberían tener bastante más capacidades para poder hacerse cargo de sus especificidades. Entiendo que todos han respondido en sus respuestas que a todo el mundo le parece importante potenciar la red primaria de salud. Entonces acá hay una pregunta de Oscar Díaz que dice si es que sería posible o sería una buena idea crear un sistema de salud único con comités locales tripartitos en donde el directorio se forme con la gente que se atiende en el centro de salud, gente del municipio y del Ministerio de Salud, y sean estos quienes se encarguen del financiamiento y coordinación con los prestadores de salud pública. Lo que dice Oscar es, finalmente, darle mayor autonomía y como una decisión mayor en su propia salud a los municipios. ¿Isquia? Sí, bueno, es una estrategia muy interesante. En general, hoy día en los centros de salud familiar tenemos centros consultivos, organizaciones de usuarios y pacientes, pero la verdad es que la participación todavía en salud es bien paupérrima. Tenemos un desafío muy grande de cambiar las lógicas, los propios médicos y médicas, y obviamente también quienes han tomado cargos de liderazgo dentro del sistema sanitario, para repensarlo, y tal como conversábamos recién, de esto de dar vuelta a la pirámide en torno a la gobernanza desde la atención primaria, lo mismo pasa con la gobernanza desde las políticas públicas. Obviamente esto no va a ser un concurso de popularidad de cuáles son las políticas públicas que sean solo más atractivas desde los ciudadanos, porque obviamente tenemos que poner evidencia sobre la mesa, pero sin duda nuevas formas de gobernanza desde los fondos, desde los centros de salud local, es algo que los propios pacientes y usuarios tienen que desafiar al sistema sanitario, y lo más probable es que esa respuesta, porque los médicos y médicas además a veces somos partidarios de mantener ese status quo, tenemos que estar disponibles para sus transformaciones. Y en materia de sistema sanitario, retomo lo que había señalado en el punto anterior, en donde hoy día que vivimos una pandemia, venimos de un estallido social, dentro del Colegio Médico hemos reflexionado mucho en no quedarnos en los paradigmas más tradicionales. Creemos que hoy día nuestro país y el mundo tenemos que pensar en los sistemas sanitarios del futuro, y eso requiere estar disponibles a dialogar muy ampliamente, pero también cómo concebimos estos sistemas más bien universales, y creo que una puerta de entrada, sobre todo por lo sólido que ha demostrado en materia de vacunación, debe ser la atención primaria como un primer paso, ir demostrando en torno a los hechos que estos resultados pueden mejorar el acceso a una serie de prestaciones en donde muchas veces los propios beneficiarios del sector privado, por ejemplo, para el control de niños sanos, para los programas preventivos, para los programas de vacunación, esos beneficiarios del subsistema ISAPRE a veces quedan más al desamparo que sistemas que están un poco más estructurados y que son señeros, que llevan más de 70 años de historia. Así que muy de acuerdo con la participación, pero que sin duda va a requerir cambiar absolutamente el switch de quienes históricamente también hemos participado de ese sistema sanitario, y ahí instancias como esta, la participación ciudadana,
y también incorporar, por ejemplo, fenómenos como el defensor del pueblo que existe en otros países, que nos permitan que haya una vocería potente y fuerte en exigir que las políticas públicas lleguen. Es una cosa que va cambiando paradigmas y que nuestro país tiene que ir a avanzar rápidamente. Se necesita. Emilio, ahora que ya te podemos ver. Sí, Bienvenido. Bueno, quiero complementar algo de la primera respuesta porque al parecer no fui todo lo claro cuando yo digo de poder generar estos espacios intermedios. No estoy hablando de instalar burocracia, sino que estoy planteando precisamente que para poder llegar al territorio, generar una participación más activa, no hay ninguna posibilidad que la mayor parte de los municipios con recursos escasos, estructuras muy acotadas, puedan dar curso a esos desafíos. Y en consecuencia, para poder efectivamente levantar desde el discurso realidades que generen y muevan la aguja, por decirlo de alguna forma, tenemos que ayudarlos. Y desde allí entonces que podamos incorporar tecnología. Ustedes comprenderán que no hay ninguna posibilidad que los municipios con menores recursos puedan ponerse en el estándar de la tecnología. Tengamos en cuenta que en poco andar vamos a tener la accesibilidad de 5G, si no se cuenta con otras organizaciones que lo apoyen. Y dicho eso, yo quisiera, para no seguir y no plantear retórica, creo que hay unos drivers que son muy extraordinarios para poder avanzar en fortalecer la participación como también la acción territorial. Y ahí tenemos que modificar los ejes por los cuales la atención primaria genera y condiciona su acción, entre ellos el financiamiento. Y ahí tenemos una tarea pendiente. Pero esa es otra pregunta. Les pediría que como que fuéramos contestando las preguntas que hicieron. Acá una persona, Oscar Díaz, pregunta si es que le parece que puede haber un tipo de administración tripartita en donde sea el municipio, sean los propios personas que se atienden en ese consultorio y el Ministerio de Salud para generar como una administración más real y más ligada al territorio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que a eso iba, porque precisamente si nosotros cambiamos la lógica de financiamiento en donde le pagamos a todos por igual y planteamos la diferenciación que hoy día están los modelos, yo particularmente del 2012 vengo trabajando en ello, ajustamos a riesgo, generamos los recursos, identificamos dónde están las poblaciones de crónicos, hacemos atención con tecnología en donde participan los ciudadanos, la familia, el barrio. Obviamente vamos a insertar en el siglo XXI una atención primaria desde el territorio, desde las comunidades, en donde ellos van a ser coeducadores a objeto de que la indicación que hoy día suponemos que las familias reciben y que ellas las entienden y que las mantienen en el tiempo, ocurra lo que nunca ocurre, o al menos en el 70% de los casos no ocurre, eso va a pasar. Entonces, ahí está el camino para poder avanzar de manera activa aquí y ahora, en que efectivamente existe esta organización tripartita desde la colaboración y educación con la familia, particularmente los pacientes crónicos. Yeah. Liliana, les recuerdo, por favor, eso sí, que tratemos de acotarnos a los máximos 2 minutos para que podamos tener y abordar muchas de las preguntas que han hecho los y las 400. Liliana. A ver, la atención primaria hoy día tiene un mandato desde el MinSal, que es entregar un plan de salud familiar que es rígido, tiene un mecanismo de financiamiento también, que es el per cápita, y todos los otros programas que también son rígidos, que son platas marcadas. Y eso yo creo que es un problema. Yo creo que la participación ciudadana debería ser absolutamente esencial para cambiar este modelo y tener una atención primaria que se haga cargo de esa comunidad en particular. No todos necesitan lo mismo, no todas las comunidades son iguales, no todas necesitarían los mismos programas, las mismas indicaciones. Por lo tanto, entendiendo que yo creo que la atención primaria debe modernizarse desde todo punto de vista, incluso desde cuál es su mandato, y la participación comunitaria en ese sentido es absolutamente esencial para poder identificar lo que cada uno de estas comunidades necesita. También creo que eso podría ocurrir desde hoy. Los alcaldes no tienen absolutamente ningún problema, no deberían tener absolutamente ningún problema para poder escuchar a su comunidad y partir teniendo o tener servicios
que sean mucho más acorde y mucho más afín a lo que la población quiere y a lo que la población necesita. La plata no es mucha, pero la plata se puede usar bien, y hay municipios que son capaces, que de hecho hacen este tipo de actividades porque tienen más recursos y pueden escuchar mejor a su población. Creo también que este no es un tema de los médicos. Los médicos somos súper autorreferentes y siempre nos olvidamos de que hay un equipo que trabaja en salud y que es un equipo de profesionales altamente preparados, muy capacitados, que deberían tener mucha más autonomía de la que tienen hoy día y podrían hacerse cargo en mucho mejores condiciones de la población sin requerir tanta consulta con el médico. Y de hecho ya se hizo un análisis, se hizo un estudio del Código Sanitario para poder modificar la forma en que estas personas, estos otros profesionales puedan atender. Me refiero a los kinesiólogos, las nutricionistas, las enfermeras, que podrían tener mucho más autonomía, estar mucho más cerca de la comunidad y tendríamos comunidades más saludables en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Elia. Se ha dicho mucho ya mi antecesor y yo quisiera decirle que la participación de la gente tiene historia en Chile. Sin embargo, lo que tenemos que lograr, cualquiera sea el mecanismo tripartito, cualquiera sea el modo, es que esa participación sea vinculante, porque habitualmente lo que nosotros vemos es que se hacen diagnósticos participativos, que se escucha a la comunidad, hay trabajo en gran parte de los municipios con las comunidades, es fundamental, porque la verdad es que la salud no es un tema netamente individual biológico, es un tema social también, está determinada por factores del espacio de vida cotidiana, de la educación, de los servicios, del ingreso, etc. Entonces, no cabe ninguna duda, y como decía mi colega Liliana Jadwe, tenemos una gran diversidad entre las 352 comunas que hay en Chile, dijéramos. Tenemos muchos Chiles distintos, tenemos muchas comunidades distintas, por lo tanto, los programas homogéneos que bajen así verticalmente desde el ministerio hacia abajo, si no son trabajados de acuerdo a la realidad local, no cabe duda que no van a tener el impacto esperado de acuerdo a lo que es la esencia de un programa de salud, que es tener impacto, si no, no sirve. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos que hacer un cambio en términos de participación, que es la pregunta. Hay que hacer muchos cambios, pero en términos de participación yo creo que tenemos que cambiar esa mirada que tenemos desde el sector salud fundamentalmente, de trabajar con la oferta, generar estrategias de acuerdo a la oferta y trabajar mucho más cercana a las necesidades y a las expectativas de la gente. Eso implica un trabajo, pero un trabajo que tiene que estar bien estructurado y ser vinculante, porque la gente está aburrida que le pregunten cosas, que le hagan diagnósticos, que a la hora de los Q igual el sistema sigue haciendo lo que hace siempre, más de lo mismo, y más encima tampoco participan en evaluar si lo que está pasando es bueno o es malo. Una pregunta de participación vinculante. De acuerdo. Y una pregunta que tiene mucho que ver con lo que han dicho cada uno de ustedes, porque acá hay un tema de costos. Entonces acá Elías pregunta, ¿qué plan existe para equiparar o optimizar el costo de salud primaria en cada municipio frente a las grandes desigualdades existentes? Y yo quiero sumar una pregunta más, ya que aquí tenemos a dos exministros de salud. ¿Cuál es el porcentaje de recursos que se destina a la atención primaria en el presupuesto anual del Ministerio de Salud? ¿Quieres que conteste yo? Sí, a ver, se destina el 24% del presupuesto para que tenga una... No se escucha mucho. Un poquito más fuerte, Emilio. Ya, perfecto. Se destina el 24% del presupuesto. ¿Me escuchan bien ahora, Elia? Más o menos, pero mejor. Sí. Regular, no es así como la voz suya, así esa voz fuerte, potente, autoritaria. Voy a arreglar mi cacharrito y parece que no quedó muy bien. Bueno, pero vamos, la escuchamos. Sí. No, lo que quiero decir que hoy día se destina el 24%, para que tengan una referencia. Los países que tienen sistemas de atención primaria muy fuertes destinan el 32%. Nosotros en Chile debiéramos llegar en este periodo, en los próximos años, a tener un capitado de por lo menos 10.000 pesos. Hoy día estamos en 8.000 y fracción.
Lo que quiero sí señalar es que tenemos que hacer un perfeccionamiento. Yo he venido insistiendo, algo insinué antes, desde el 2012 y ahora estoy trabajando en ello de nuevo, que tenemos que introducirle elementos de equidad sanitaria a la distribución del capitado, porque hoy día tenemos unos ajustadores, y perdone que quizás parezca para alguna audiencia más técnico, pero es importante para entenderlo, en donde no incorporamos la carga de enfermedad de las poblaciones y asumimos que todas las poblaciones están igualmente enfermas y eso no es así, es dramáticamente distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es los incrementales de presupuesto, asignarlo de acuerdo a la carga de enfermedad, es decir, en los territorios donde tenemos otras determinantes sociales que influyen en la carga de enfermedad, el capitado tiene que tener un incremental más rápido y mayor. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí vamos a tirar un mecanismo que va a lograr inducir que las políticas de atención, por otra parte, junto con llegar a quienes están más enfermos, pongan los recursos para hacer estrategias más preventivas. Entonces, de esa manera nosotros podemos incorporar los mecanismos de financiamiento a inducir comportamientos hacia cuidar a los más vulnerables y hacia poder también adelantarnos en la prevención en salud, que siempre es el pariente pobre de los presupuestos. Ya. Entiendo entonces ustedes que... ¿Te complemento? Deme un segundito, pero entiendo que hoy día hay un 24% del presupuesto está destinado a la salud primaria y usted dice que deberíamos llegar al 32%, que con eso estaríamos ok, ¿sí? Así es, así es. Elia, dígame. Sí, es cierto. Los países que tienen su sistema sanitario basado en la atención primaria, que es el óptimo. El óptimo es que los países, cuando estructuran un sistema de salud y estructuran un modelo de atención, ese modelo de atención parte, ¿no es cierto?, desde la atención primaria, y es la atención primaria la que va de alguna manera modulando qué es lo que tiene que pasar hacia arriba. La Organización Mundial de la Salud pone como un piso básico, pero básico, un 6% del PIB para salud, y de ese 6% del PIB, de acuerdo a varias comisiones de trabajo que han habido en los últimos años, se ha dicho que al menos tiene que haber como piso un 30% de ese porcentaje global de salud para la atención primaria. Por eso que es importante señalar que no basta qué porcentaje, sino que sobre qué base, porque puede ser un porcentaje de 40%, pero con un 2% del PIB igual no sirve para nada. Entonces lo importante es decir, se requiere al menos un 6%, y tal como decía en delante mi colega, los países que tienen mejores indicadores de salud, que se han podido abordar las enfermedades crónicas con mayor éxito, esos países gastan en salud pública al menos el 8% de su PIB, ¿ah? Y de eso el 30% debería ir a atención primaria. Entonces, claro, siempre que hablamos de modelos de atención, hablamos de sistemas de salud, no podemos dejar de lado que cualquier reestructuración necesaria y absoluta que requiere el sistema de salud en lo estructural, requiere primero que nada asegurar un piso financiero que permita que el sistema funcione. Liliana. Mira, no sé si se necesita más plata, pero perdón, si se necesita más plata, pero sigo pensando que el sistema estructuralmente tiene tantos problemas, nosotros necesitamos que estos recursos se usen para lo que esa comunidad necesita. De hecho, con los estudiantes uno siempre discute y les habla de salud, de atención primaria y no atención primitiva, se necesita que sea mucho más resolutiva, y por lo tanto que la atención primaria ya no está pensada en ese concepto de alma ata, de una atención simple, sencilla, el médico, el box y el paciente, sino que tiene que ser resolutiva, de manera de que la gran parte de los problemas de salud de las personas se puedan resolver en la atención primaria, con médicos que están preparados para hacerlo, con equipos de salud que están preparados para atenderlo. Eso yo creo que cuesta más recursos de lo que se destinan hoy día, porque aquí en Chile la mayor parte de los recursos se los come el sistema hospitalario. Y por otro lado, la promoción de salud y la prevención, que serían actividades esenciales de la atención primaria hace lo que puede, pero muchas veces se queda súper corto porque la morbilidad se come todos los recursos. Yo creo que un sistema de salud tiene que estar complementado con todos los otros sectores que se tienen que hacer cargo de la promoción de salud, de las cuales el sistema de salud no es capaz de hacerlo.
educación tiene un rol súper importante, el ministro del Trabajo, el mundo del trabajo tiene un rol súper importante, alimentos, la industria alimentaria, porque ¿qué sacamos con aumentar los recursos, atender más a los diabéticos, darle más medicamentos a los hipertensos, mientras por otro lado no se hace nada para promover los estilos de vida saludables, hace poco, digamos, para promover los estilos de vida saludables, con actividad física, con alimentación saludable, con otras cosas que, en mi opinión personal, ya no debería hacerse cargo el consultorio. Yo creo que los municipios tienen que hacerlo por otras vías y de otras formas, porque salud hasta ahora ha demostrado, a pesar de lo relevante que es, que no lo hacemos. Isquia. Bueno, lo primero en materia presupuestaria es cómo, a pesar de que hay tanto consenso en el diagnóstico y en también hacia dónde hay que avanzar, todos los años el presupuesto sanitario vuelve a tener como un incentivo en mantenerse en ese status quo. Y ahí hay que hacer un análisis de cuáles son esos cambios que necesitamos para que efectivamente esto pase de discurso a actos. Lo segundo es cómo también entender, se pagan las prestaciones que se hacen en la atención primaria, y ahí, muy en el tenor de lo que se mencionaba recién, más que mirar los resultados sanitarios de estos gobiernos locales de salud, en general se mide en torno a prestaciones. ¿Cuántas atenciones de morbilidad se hicieron? ¿Cuántas atenciones crónicas? En una atención además que es muy dividida, hay un primer anillo de personas que van a los centros de salud familiar, pero las comunidades sanitarias no se logran hacer cargo de sus territorios. Y ahí hay que quizás soltar parte en esta flexibilidad, permitiendo innovar y midiendo no cuántas atenciones se hicieron, sino cuánto cáncer cervicuterino puede bajar, cuánta compensación pude lograr, cuánto tabaquismo pude bajar, permitiendo que efectivamente se logren algunas iniciativas. Muy de acuerdo con que hay políticas públicas que hemos tenido resistencia transversal de todos los sectores, como por ejemplo la carga impositiva al alcohol. Nos ha costado mucho avanzar, a pesar de que se ha hecho un gran avance en materia de tabaco. Ustedes conocieron toda la repercusión que tuvo la política del etiquetado de alimentos. Ahí hay una serie de otras iniciativas, pero sin duda muchos de los efectos sanitarios vienen en torno a los determinantes sociales que viven, sobre todo la población más vulnerable, donde no tiene áreas verdes, en donde esto de elegir vivir sano en realidad no es una elección, sino que hay condiciones estructurales que las limitan. Y ahí tenemos un trabajo que es de largo aliento para llegar a ser un país mucho más desarrollado en materia de sanidad. Pero desde la atención primaria creemos que tenemos un gran espacio repensando también esto y valorándola y focalizando los recursos, mirando justamente en el bienestar de esas poblaciones. Creo que a veces es muy tentativo llevar los hospitales a la atención primaria, pero hay muchas acciones que podemos hacer de forma de prevención y promoción que no las estamos logrando hacer en estos centros de atención primaria, y esa es la gran mayoría de las prestaciones, mientras que efectivamente se pueden hacer cosas de acercamiento territorial, pero creo que no tenemos que volver a nuestros centros de atención primaria unos mini hospitales, sí avanzar en resolución dentro del primer abordaje de la atención, que sin duda todavía estamos al debe. Interesante eso que dices tú, de que tampoco se trata de volver a los consultorios mini hospitales y entregarles muchas responsabilidades, y, o sea, todo esto tiene que ir como el sistema piramidal y darlo vuelta, ¿no? Como que haya un 32% o mucho más de lo que se está ahora dando en salud. En este panel vamos a hablar como de distintas cosas, que por un lado está este sistema de financiamiento, la atención primaria, pero también importa mucho qué es lo que sucede con los médicos. Hoy en día en algunas partes se ha visto que hay deficiencia de médicos en la atención pública, pasa a veces eso, y entonces acá Mariano Arévalo pregunta, frente al tema de la brecha de los especialistas, ¿de qué formas podríamos aumentar la cantidad y asegurar la permanencia de los médicos generales y especialistas en la salud pública respecto al sistema privado? Tomando en cuenta que hay mucha diferencia de los pagos entre los dos sistemas. ¿Podrías partir tú, Liliana? Sí. Ya no, Liliana, perdón. Sí, quería partir por aclarar algo y por qué lo dije. Efectivamente, elegir vivir sano hoy día no es una opción, porque los problemas son estructurales. Y es por eso que digo que no es salud
la que va a resolver el que existan parques y el que existan mejores espacios y que exista un mejor sistema de transporte público. Solo ahí se puede elegir vivir sano. Entonces creo que es súper importante despejar este discurso y dejar de responsabilizar a salud todo el tiempo si no recibimos ayuda de otro sector. Con ella nos conocemos desde hace muchos años, ella sabe que ella misma trabajó años en el tema de promoción de salud y los otros sectores nunca se quieren sumar. Y yo creo que en salud hemos sido pésimos para ser capaces de convocar a los demás y hacerlos sentir su responsabilidad en el componente de salud, de atención de salud, no de enfermedad de la población. Ahora, respecto a los especialistas, es un problema mantener a los especialistas en el sistema público porque efectivamente hay mejores remuneraciones y también hay mejores condiciones para desarrollar sus especialidades en el sistema privado. Y tenemos un tema también con la formación de profesionales con limitaciones hoy día, ¿no es cierto? Han habido algunos planes en los últimos años, pero hay limitaciones en la capacidad del sistema universitario, del sistema académico de formar especialistas más rápido. Y además pasa algo que es bien tremendo, y es que los médicos no quieren tomar las becas, porque el sistema tiene algunos problemas de diseño, la cantidad de años que devuelve después en el sistema público que no resultan atractivos. Y entonces muchas becas quedan completamente desiertas porque no hay suficientes postulantes o postulantes de la calidad que el sistema se necesita. Entonces también ahí hay que mirar dónde se están poniendo los incentivos para que la gente se pueda quedar en el sector público, mientras signifique, como lo ve la gente joven, una especie de condena de 9 años dedicado al sistema público. No va a ser tan fácil motivar a la gente y quedarse en los lugares. El otro tema que yo encuentro que es bien importante y que de repente, desgraciadamente, la población no comprende, es que todos quisieran tener un hospital con especialistas cerca de su casa, pero es necesario entender que los equipos médicos requieren un volumen de pacientes que atender, un volumen de trabajo que hacer y trabajar en equipo. Un especialista solo no hace absolutamente nada, se requiere un equipo de trabajo. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es tratar de facilitar el acceso de la población al especialista donde esté, más que distribuirlos o dispersarlos tanto, porque somos un país con poca densidad poblacional y muy dispersa. Entonces hay que buscar los mecanismos para acercar a la población al especialista una vez que estén formados y una vez que estén mejor distribuidos, no esté más de la mitad de la región metropolitana. Muchas gracias. Isquia. Bueno, lo primero es que creo que es un poco ingenuo pensar que uno solo va a resolver los problemas sanitarios redestinando, creando incentivos. Lo que Chile tiene que hacer es mirar su sistema sanitario en su conjunto y no solamente intentar homologar las rentas en esta competencia entre el sector público y privado. El problema es mucho más estructural y requiere un análisis desde esa perspectiva. Resuelto eso, obviamente hoy día tenemos algunos incentivos en el corto plazo que nos permiten, y particularmente yo represento una generación de nuevos médicos y médicas que estamos muy interesados en permanecer en el sector público, en fortalecer y transformar este sector público que sea más moderno, más ágil, en beneficio de la ciudadanía, pero tenemos algunas limitaciones. De hecho, recordaba que con el doctor Santeliz, en su calidad de ministro, muchos de los problemas que tenemos a veces son hoy día cargos. A pesar de lo que siempre, o esta caricatura que quedó en el pasado antes de los planes de especialistas, de formación, a veces no tenemos la expansión de cargos que se requiere, y además de lo que ocurre con la dispersión territorial en un país tan largo y ancho como Chile. Particularmente nosotros tenemos algunos especialistas, y fue el programa que se creó en conjunto, que lamentablemente duró la permanencia del ministro Santelice y después no pudo permanecer en el programa. Esperamos que ojalá se pueda retomar, que son aquellos especialistas que no tienen obligación de volver al sector público, pero no tienen cargo de especialistas disponibles en los hospitales. ¿Por qué? Porque las glosas son rígidas, porque tampoco hay mucho más recursos en salud, y en esa línea ahí tenemos un gran desafío. En materia territorial, sin duda, el desarrollo en las universidades regionales ha sido algo que se ha potenciado y ha permitido también distribuir mejor. Yo soy ariqueña, hoy día la Universidad de Tarapacá tiene la carrera de medicina, prontamente va a tener a sus primeros egresados, y ojalá el día de mañana tenga especialistas formados con arraigo territorial que les permita permanecer justamente ahí en esos territorios y desenvolverse en sus propias comunidades sin lo que mencionaba
la doctora Jadwe, que es esta obligatoriedad o esta suerte como de incentivos que son difíciles de mantener en el tiempo para la permanencia de los especialistas. Pero solamente me gustaría dejar establecidos estos dos puntos. No vamos a poder distribuir a los médicos entre el sector público y privado sin que nos hagamos cargo de su estructura. Entonces, se le pide a los profesionales médicos resolver lo que tampoco el sistema político en Chile ha podido resolver, de qué pasa con las desigualdades de nuestro sistema sanitario. Eso se transparenta y nosotros hemos hecho profundas reflexiones en que no es solamente una carrera remuneracional de pagarle 5 o 10 millones de pesos a los médicos para que trabajen en el sector público, sí en torno quizá a los liderazgos clínicos de los jefes de servicio, que particularmente yo que me desempeño en un servicio público, cuando uno tiene un buen jefe de servicio clínico, los equipos funcionan como reloj. Nadie llega tarde, nadie trabaja menos, la gente lo hace de buena manera, cumplen las metas sanitarias, hay actualización, se hace la medicina de más alto nivel cuando uno logra tener esos buenos liderazgos dentro de los equipos. En general se dan en los contextos de los hospitales más universitarios, pero ese tipo de emblema o simbolismo dentro del desarrollo público es el que tenemos que llevar a lo largo de toda la red. Emilio. Bueno, yo creo que hay dos formas de aproximarse al tema. Uno es que efectivamente acojamos de que esto es una consecuencia de un tema más estructural y que tenemos que ir perfeccionando el sistema, como lo insinúa la doctora Siches, pero entendamos que esto nos va a demorar muchísimos años. Y mientras tanto, al día de hoy, y con la pandemia esto se ha recrudecido, solamente para dar un dato, tenemos 2 millones de interconsultas, tenemos 700.000 procedimientos también en espera, sin contar que el año 2020, por la pandemia, la demanda de atención en estas dos variables, es decir, interconsultas y procedimientos, cayó al 50%. Es decir, tenemos una demanda potencial de otros 700.000 y podríamos decir de otros 2 millones de personas que no fueron a consultar por la pandemia. Entonces, la situación en términos del requerimiento que nos convoca en esta pregunta no es difícil, es dramática. Entonces, creo que ahí hay camino intermedio mientras el sistema se va perfeccionando para dar respuesta a estas personas. Y ahí yo quiero plantear y dejar nada más que el titular de algunas agendas. La primera de ellas, ¿cómo establecemos aquí ahora, y aquí hay dos autoridades universitarias, un sistema de colaboración que es enormemente importante y relevante de los campos clínicos con las universidades? ¿Cómo generamos un nuevo trato para que esos campos clínicos no sean una moneda de cambio de situaciones coyunturales y transaccionales? ¿Cómo hacemos que todas las universidades se convoquen para que los campos clínicos sean territoriales? No exista una lucha fratricida por los hospitales, sino que una universidad se haga cargo de un territorio. Un eje. Segundo eje, ¿cómo ponemos las fichas para que relevemos la importancia del médico familiar y del médico general con todo su desarrollo de carrera? Porque efectivamente el 90%, y me quedo corto quizás, de los problemas se resuelven en la atención primaria. Entonces, ¿cómo establecemos que ese es el mejor punto de desarrollo de la carrera de salud propiamente tal? Y eso pasa desde la mirada política, desde la mirada sanitaria, de la mirada de las universidades, de generarle las tecnologías, los espacios de trabajo, los incentivos, porque ahí se juega el partido y ahí la diferencia entre especialistas y no especialistas, la distribución, me refiero, perdón, lo explico mejor, es mucho menos disímil de lo que ocurre con los especialistas propiamente tal. Tercer gran eje, ¿cómo generamos el acceso en algo que decía la doctora Jadwe, en un país que tiene una geografía caprichosa? Y ahí el mundo de las tecnologías nos ha dicho claramente que el acceso a la salud es posible instalando tecnología. Las tecnologías democratizan la salud. Las capacidades de resolución de un especialista, independiente del lugar donde esté, son probadamente eficientes y eso nos ayuda a mitigar este dolor que ya se resultaba en las cifras que le he dado. Es decir, ahí hay tres temas de agenda que se pueden desarrollar sin perjuicio de los esfuerzos que efectivamente compartimos con la doctora Siches de generar el espacio de acogida para que el médico especialista se mantenga en el sistema,
generarle cupos laborales para que se encante al interior del hospital público y al sistema público en su conjunto. Particularmente me refería al especialista. Es decir, eso se puede resolver en gran parte ahora. Y ahí lo que falta es voluntad política y política de Estado. No porque se va un ministro, la agenda se vota. Exactamente. Elia, le pido que... Me voy a complementar de alguna manera lo que han dicho mis colegas, porque yo no he contestado nada de esta pregunta. Sí. En primer lugar, hay que decir de que Chile ha vivido en las últimas 4 décadas, por decirlo así, un cambio demasiado rápido de su perfil demográfico y de su perfil de daño en salud, de perfil epidemiológico, y eso ha sido lo que hoy día nos tiene tan tensionados en términos de especialistas, porque surgen, ¿no es cierto?, necesidades que hace 40 o 50 años no existían en el país. Especialistas que antes eran para enfermedades raras, hoy día son de primera necesidad, traumatólogos, reumatólogos, los geriatras no existían previamente en Chile porque nuestra población no tenía expectativa de vida muy alta. Entonces hay una creciente necesidad a la cual la inercia del sistema, tanto universitario como el del Ministerio de Salud, no ha estado a la par, no ha estado a la par en las velocidades de cambio. Eso es un punto. Un segundo punto también tiene que ver por qué hoy día hay tanta diferencia entre la cantidad de médicos en el sistema público y privado. Yo creo que ahí también tenemos las universidades una responsabilidad. Creo que la formación de los médicos y en general de los profesionales de la salud se ha desarrollado muchos modelos de enseñanza en los cuales se privilegia mucho la subespecialidad, la especialidad, donde se privilegia a lo mejor mucho también el símbolo de la medicina privada como un símbolo de mayor prestigio, de mayor liderazgo. Creo, por ejemplo, yo me siento orgullosa que en la universidad donde yo soy decana, el 98% de nuestros estudiantes, seguidos durante 10 años, se mantienen en el sistema público de salud, el 98%. Y eso tiene que ver, yo creo, con la forma como se enseña, la forma como se orienta, la forma como se trabaja el tema docente asistencial con los estudiantes. Creo que hay que ser consecuente. Por ejemplo, yo escuché hoy día, o sea, no hoy día, en estos días, trabajando con el Ministerio de Salud en base a que yo tengo, igual como tiene la doctora Hadway y seguramente todas las universidades reciben becados. Nosotros en este momento estamos formando 500 médicos especialistas en LUSACH. Sin embargo, ahora que viene el nuevo concurso de becas, nos han dicho que van a bajar las becas, que van a haber menos becas para especialistas, para alumnos recién egresados. Y eso es como súper poco coherente con lo que estamos hablando. O sea, hay una necesidad importante de especialistas, pero disminuyen las becas. Las becas que da el gobierno para que los médicos se formen. Y por último, para cerrar, decirte de que si no es solamente un tema numérico, sino que también de distribución. El gran problema también es que los especialistas están concentrados en las grandes urbes, Santiago y 2 o 3 grandes ciudades, y tenemos entonces una inequidad territorial tremenda, como en todas las cosas, pero que son temas que tienen que abordarse con políticas de Estado que no van solamente, que no tienen solamente que ver con el persona médico, sino que cuál es el contexto donde ese médico va a trabajar regionalmente. Elia, ¿y por qué este año se bajaron las becas? Por falta de recursos. Pero a mí, yo estoy segura de que los recursos están escasos, no me cabe ninguna duda que el país ha vivido una catástrofe sanitaria y social y económica muy potente. A mí no me cabe duda que deben haber menos recursos, pero cuando hay menos recursos, uno prioriza cuáles son las áreas fundamentales donde yo no solamente no puedo disminuir los recursos, sino que tengo que aumentarlos. Es justamente en salud y en otras áreas. Yo no pienso que solo salud, pero está claro que la salud, como decía Schopenhauer, la salud no es todo, pero sin salud lo demás es nada. Entonces tenemos que pensar que gran parte de las expectativas de las personas con respecto
a las políticas públicas y al rol del Estado tiene que ver con mejorar el sistema de salud. Entonces, bajar justamente en un área tan sensible como es la formación de especialistas, bajar el número de becas, a mí me parece realmente, y en general las becas, por lo menos en mi universidad, no queda ninguna vacante habitualmente. Yo sé que en medicina familiar y en algunas especialidades no se llenan todas las becas, pero gruesamente diríamos que las becas son aprovechadas. Y hay que decir que Chile es uno de los pocos países que el Estado forma a los especialistas manteniéndoles el sueldo, pagándoles para que lo hagan. Eso también es un plus que no todos los países tienen. Usted acaba de decir algo muy importante y es como la salud no lo es todo, pero sin salud no somos nada. Y eso también tiene que ver con cómo las personas pueden enfrentar las enfermedades que tienen. Y eso tiene que ver con el dinero que hoy en día cuesta, todo lo caro que son los remedios para que una persona pueda tratarse una enfermedad. Entonces, la siguiente temática tiene que ver con eso. Tiene que ver con la dificultad que hoy en día tiene la población para acceder a los fármacos. Entonces, aquí Marilú hace una pregunta. ¿Qué hace falta para establecer una regulación de precios de medicamentos y por qué no tenemos un laboratorio nacional que resguarde las necesidades de la población? ¿Podemos partir con Liliana? ¿Qué hace falta regular los precios? En realidad... O si no está de acuerdo con regular los precios, no sé. Sí, a ver, yo creo que el sistema de salud debería garantizar el acceso a los medicamentos una vez que uno hace un diagnóstico y que asigna un tratamiento, sea cual sea el modelo de atención que el paciente tenga, su seguro de salud o su sistema de salud le debería entregar los medicamentos, como ocurre en la atención primaria, como ocurre en el GES. Tengo algunos detalles con el tema del GES, pero atender a un paciente, hacer un diagnóstico y dar un tratamiento que incluye medicamentos, los medicamentos deberían estar asegurados. Así que, ¿cómo regular o cómo no regular los precios? La Senabas, la farmacia popular y todos estos mecanismos. El concepto es que las cosas deberían funcionar como funciona, en ese sentido, digamos, como funciona el GES. Un tratamiento es con los medicamentos garantizados y todos, porque las canastas del GES incluso también tienen algunas limitaciones. Ahí lo que sí tendría que haber es alguna evaluación de tecnología de cuáles medicamentos usar, porque no es cualquier cosa y no es en cualquier momento. Hay que cuidar los antibióticos, hay que usar bien, hay que tener cuidado con los medicamentos nuevos y obviamente que hay que darle preferencia a los genéricos. Ahora, si deberíamos o no tener fabricación de medicamentos es complejo, porque esa es una empresa bastante sofisticada y... no sé, Chile tiene algunos laboratorios que más bien envasan más que fabricar. Reconozco que no tengo mucha opinión al respecto porque siento que es un tema de alta complejidad. Yo prefiero que lleguen los medicamentos a lo mejor de otros lugares que ya tienen experiencia, a tratar de partir con una industria que aquí no existe. No lo sé. Reconozco que no tengo mucha opinión al respecto si lo haríamos mejor fabricándolo o negociando más adecuadamente las importaciones. Acá cuando pregunta Marilú qué hace falta para establecer una regulación de precios, entiendo que no es como los precios que entregan los consultorios o el hospital, sino más bien los precios de los medicamentos en general. Le planteo la pregunta a usted, Elia. ¿Qué hace falta para establecer una regulación de precios, si que la necesitamos o no? Y el tema que Liliana no tiene una opinión completa hasta ahora de si deberíamos nosotros tener un laboratorio nacional que fabricara los remedios. Bueno, igual que Lili, yo no tengo los conocimientos suficientes en términos empresariales, costo de la fabricación de medicamentos, costo de instalar fábricas. Yo creo que siempre, mirándolo a largo plazo, conviene que los países sean lo más autosuficientes posible y sobre todo en el ámbito de los medicamentos, donde la industria farmacéutica ha demostrado, ¿no es cierto?, que a través de las patentes y de distintos mecanismos, también en los tratados internacionales, de que es muy difícil regular precios. ¿Ah? Entonces, yo soy absolutamente partidaria y pienso que la salud es un derecho, por lo tanto creo que no debería ser el tratamiento farmacológico ni ningún elemento relacionado con la salud dependiente del gasto de bolsillo, de la capacidad de pago de las personas. En ese contexto,
creo que, tal cual como dice Lili, yo creo que el sistema de salud, yo aspiro a un sistema de salud general, global, se haga cargo de los medicamentos que estén analizados con metodología de análisis de tecnología, ¿no es cierto?, que se llama ETESA, donde haya un trabajo inteligente con respecto a cuáles son los protocolos, cuáles son las drogas que hay que usar. Hay todo un contexto alrededor de los medicamentos que tiene que estar funcionando para que el Estado pueda hacerse cargo. El Estado tiene mecanismos para comprar a gran escala y en ese sentido conseguir precios más bajos a través de la Cenabás. Y en ese sentido ha habido algún aporte importante, creo yo, en el último tiempo, en el sentido de poder proveer a través de Cenabás a las farmacias que no son de cadena, a las farmacias que no son de cadena, para que vendan a precios más baratos. Y también me parece súper interesante las estrategias que han desarrollado algunos municipios de tener farmacias populares en el sentido de vender los fármacos al precio de costo, sin utilidad, para poder favorecer, ¿no es cierto?, eso. No estoy de acuerdo ni con que se vendan medicamentos en supermercados, sin control. Creo que Chile es uno de los países que más se automedica en el mundo. Por lo tanto, creo que el tema de medicamentos tiene muchas aristas. El precio es muy importante, porque aquí, fíjense, perdonen que sea autorreferente, pero yo hace un poquito estuve en Finlandia y se me quedaron lírica. Uso una cuestión para el dolor de espalda. Tengo una hernia del disco y con lírica en la noche me funciona. Acá vale como 70.000 pesos la cajita de lírica, pero fui en Finlandia y le pedí a un colega amigo que me hiciera una receta para ir a buscar a la farmacia la lírica y comprarla. Me costó la 10ª parte, casi nada. Poco faltó que me la regalaran. Acá es súper cara. Entonces yo le pregunté a mi colega, oye, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Porque esta cuestión no es de un laboratorio finlandés, es del laboratorio Pfizer. Entonces me dijo, no, que acá nosotros no hay un tope para el costo de todos los remedios. Acá no vendemos remedios caros y tampoco los compramos a los laboratorios caros. El que quiere nos vende. Y todos nos venden, me dijo. Entonces al final también hay políticas de Estado que tienen que moverse para poder regular precios. Yo creo que los precios deben ser regulados porque es un artículo de primera necesidad. No es un artículo de uso alternativo, banal, es algo importante que puede costarle la vida a una persona. Por lo tanto, no creo que el Estado pueda hacerse el indiferente y que cobren lo que quieran las farmacias, que se coluden además, y ya hemos visto todos los problemas que se generan alrededor de la venta de medicamentos. Muchas gracias. Isquia. Bueno, bien de acuerdo de lo que mencionaba la doctora Molina. Lo primero es que es la división. Lo primero, los medicamentos es uno de los, uno no puede diagnosticar y tratar una patología sin que esto esté asegurado. Entonces, tiene que estar dentro del aseguramiento tanto de FONASA como de INSAPRE para poder resolver los problemas de salud. Dicho eso, evidentemente nuestro sistema sanitario tiene muchas imperfecciones en materia de fármaco, es parte del gasto de bolsillo más importante que tiene en nuestro país, y además la sensación de desamparo, por decirlo así, cuando uno va a comprar alguna de estas farmacias, ya sea de cadena o no, es evidentemente un desbalance de información que impide realmente que supuesta libre competencia opere. Por lo mismo, desde el Colegio Médico, entendiendo que este es un bien que es inextensible, o sea, si ese mismo medicamento que tomaba la doctora Molina costara no 70, sino que 140.000 pesos, ella igual lo tendría que comprar. Y ese es un poder que para muchos medicamentos, sobre todo los innovadores, que son los únicos existentes en nuestro país, los vuelve en un poder demasiado importante en torno a los pacientes. En esa línea nosotros somos partidarios de avanzar. El Parlamento ha tenido grandes reflexiones en torno a la fijación de precios. No ha sido fácil porque el lobby de la industria está como casi al nivel del lobby de la tabacalera, muy potente, impacta a todos los parlamentarios de todos los sectores, y aquí ha sido muy difícil avanzar. De hecho, fue una de las cosas que se discutió en torno a la ley de fármacos 2, y ha sido muy, muy difícil entrar porque efectivamente hay intereses cruzados en todos los sectores políticos, y yo creo que eso
se tiene que resolver sin duda y debería ser una de las prioridades en los próximos meses para nuestro Parlamento. Sí, en torno a poder tener quizás laboratorios nacionales, obviamente tenemos que cumplir con buenas prácticas de manufactura y toda una complejidad, y nosotros tenemos un mercado pequeño. Lo que sí es que esta propia pandemia nos ha enseñado que tenemos que tener mayor autonomía. Entonces, más que solo resolver los problemas de laboratorios como país, creo que tenemos que mirar a la región. Latinoamérica debería tener alguna política en torno a la incorporación, a mejorar la capacidad de compra, porque Chile tiene uno de esos problemas por ENES bajo, lo mismo que se vio para enfermedades raras, que podría tener negociaciones que fueran como quizá lo podríamos haber hecho no solo dentro de la alianza COVAX, sino que una alianza regional para la compra de vacunas, por ejemplo. Así también para quimioterápicos, medicamentos de alto costo, o el día de mañana tener asociaciones para producción regional, entendiendo que muchas veces producir uno de estos medicamentos en Chile sale mucho más costoso que su importación, pero con estrategias más territoriales podríamos abordar sin duda esta materia. Queda mucho en materia, primero, de regulación del peso en la industria. Tenemos todo un desafío en materia de testa, evidencia. Ustedes han visto cómo nos hemos peleado con distintas autoridades por si un fármaco tiene evidencia suficiente o no para que nuestro país lo compre. Es una gran discusión, y en eso tenemos que avanzar en modalidades como el NICE inglés y otros, como también poder despejar cualquier peso de la industria en quienes son los tomadores de decisión, a todo nivel. Y eso es transversal en la discusión que hoy día se está dando para el Consejo de FONASA. Realmente el blanqueamiento que hay que hacer de todos los tomadores de decisión, y eso es un desafío también para el gremio médico, mantener una distancia de los incentivos económicos de la industria tiene que ser uno de los ejes transversales a todo nivel. Muchas gracias. Emilio, te pido que ahora sí te repitas a los 2 minutos para que podamos pasar al último bloque, que es súper interesante y poder extender un poco más, que es el tema de la salud mental. Me he remitido a todos y he usado mi cronómetro incluso, la tarea que soy. Sí, a ver, aquí todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que el tema de los medicamentos es necesario en función del tratamiento y por consiguiente tenemos que incorporarlo. Yo quería contribuir a ver el cómo. La doctora Sigi ya daba algunas de las cifras. Nosotros efectivamente lo que señalaba Eugenia, el precio era por su dolor es el acceso. Ella no es que esté preocupada del precio, seguramente no es economista. A ella lo que le interesa es que le pueda alcanzar, y obviamente el gasto bolsillo en Chile es de un 30%. Es decir, las personas para hacer salud independiente, todo lo que paguen por su ISAPRE o FONASA, lo que sea, al momento de atenderse tienen que usar el 30%, ese gasto viene de su bolsillo directo. Hay un economista, Xu, que dice que la recomendación a nivel mundial esto no debe superar el 25%. Y gran parte de ese gasto son los medicamentos. Y ahí tenemos una tarea que se ha ido tratando de recuperar. Yo cuando fui ministro trabajé con FONASA y solicitaciones para hacer compra, porque la gente de ISAPRE, por ejemplo, tenía convenio, logramos instalar que la gente fuera de FONASA, pero, y por ser FONASA le tenían que vender más barato. Han existido esto de las farmacias a nivel local. O sea, todas iniciativas, yo diría, parciales. Pero finalmente, revisando muy concienzudamente la temática, el avanzar con genérico es definitivamente una herramienta. El mejorar la competencia es una herramienta, pero lo que finalmente va a quebrar la aguja es que tengamos asegurados los medicamentos, un seguro. ¿Por qué? El seguro tiene dos efectos. El primero, que como es el asegurador que compra y no yo cuando voy al doctor y me recomiendo un remedio como le pasó a la doctora Molina, sino que es mi seguro, el que está de atrás, va a comprar a lo menos, según los cálculos, 40% más barato, porque va a comprar para 17 millones de chilenos. Así es simple. Primera cosa. Y segundo lugar, eso va a hacer bajar, y la prima va a pagar una parte importante, que tampoco es una prima más alta. En un momento yo la calculé en alrededor de 20.000 millones. ¿Y por qué no es tan alta? Porque en Chile ya tenemos medicamentos asegurados, GES, aun cuando hay algunos que perfeccionar, como le concedo a la doctora Jadwe. Ricardo Soto están cancelados,
está el plan de fármacos de la atención primaria que también cubre una parte. Entonces, el volumen de medicamentos que tenemos, los medicamentos que se llaman OTC, o sea, ese que uno compra sin receta, ese obviamente no lo aseguramos porque es como estar asegurando un candy. Pero los medicamentos, efectivamente, es decir, antibiótico, antiinflamatorio, el que tuvo que tomar la doctora Molina, por ejemplo, si está dentro del seguro, es un monto que no es tan importante. Entonces, por compra en economía de escala y por otro lado, porque la prima va a pagar otra parte, lo que finalmente terminaría la señora Eugenia, si hoy día ella está pensando que le sale muy caro porque gasta 80.000 pesos, va a gastar solamente 20 y el gasto de bolsillo cae dramáticamente. Esa intervención está hoy día incorporada en la reforma al FONASA que está en la discusión en el Parlamento. Si esa reforma la aprueban los legisladores, a todos los chilenos y a los que somos FONASA, particularmente yo soy beneficiario de FONASA, nos van a bajar dramáticamente los gastos en medicamentos a lo menos un 70%. Es decir, lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tema de la salud mental. Les pediría que siguiéramos el ejemplo de Emilio Santelice, nos pongamos un cronómetro y ojalá podamos hacer una respuesta más específica como respecto a las preguntas que estamos haciendo y en un periodo de tiempo acotado porque ya nos queda poquito espacio para seguir en este panel. La pregunta es, ¿por qué la salud mental se considera una salud diferente? ¿Por qué no es compatible con un plan único de salud? Lo pregunta Felipe y le damos la palabra a la doctora Elia Molina. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de salud mental es un tema grave. Creo que es un tema tremendamente importante. La OMS ha dicho incluso que después de cuando pase el periodo de pandemia se va a poder evaluar que sobre el 30% de la población mundial va a tener más problemas de salud mental, un 30% más. Nosotros ya tenemos prácticamente, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, con síntomas de problemas de salud mental, 40% más o menos de la población adulta. Entonces, ¿por qué usted dice que no se gasta? No se gasta porque no mata. ¿Ah? No se gasta porque cuando medimos los estándares de salud, habitualmente nosotros lo medimos por mortalidad o por datos duros. La salud mental tiene un espectro muy grande, ¿ah? Desde un síndrome ansioso hasta una esquizofrenia desatada y muchas otras, o depresiones profundas. Hay una gran gama. Bueno, aún así han aumentado los índices de suicidio, que en realidad son las muertes que se producen habitualmente por problemas de salud mental. Pero personalmente yo creo que si de síndrome bipolar o de enfermedad bipolar uno se muriera, no por suicidio, uno se muriera, probablemente habría más preocupación al respecto. Entonces, creo que salud mental... Ya, llevo los 2 minutos ya. No, nos pasamos de 1 minuto. Un minuto ya. Entonces, creo que nosotros, la salud en general, se ve absolutamente deteriorada cuando hay problemas de salud mental. Los problemas de salud mental también repercuten en problemas de salud biológica, ¿ah? Y eso está demostrado también. Hay mucha evidencia al respecto. Por lo tanto, creo que el abordaje de la salud mental debe ser muy, muy urgente en Chile. Creo que la calidad de vida de la gente es pésima cuando se tienen problemas de salud mental. Las licencias médicas por salud mental siempre son sospechosas de que son chamullos, que algunas serán chamullos, si uno no sabe que chamullos siempre hay. Pero me preocupa mucho diríamos, vulnerables que son todos los pacientes que tienen problemas de salud mental con respecto a la opinión del resto, con respecto a la importancia que se le da en el propio Ministerio de Salud y respecto a la gran cantidad de necesidad de hacerse automedicación. Y la automedicación en salud mental es grave. Hay adicciones, hay una serie de cosas. Entonces creo que es urgente. Si usted me dice si se requiere una ley, no estoy segura. Creo que uno no puede tener leyes para todas las patologías, para todas las cosas, pero tiene que haber una política pública urgente. Y esto hay datos duros que lo demuestran. Muchas gracias. Liliana, le reitero, ojalá 1 minuto para que podamos ir a otra pregunta y la alcancemos.
Bueno, refrendando lo que dice Elia de la importancia de la salud mental incluso sobre la salud física en los estudios antiguos, hace 30, 40 años, los ingleses, Marmot, Rose, Wilkinson demostraron de que el estrés producía hipertensión y la gente más desaventajada tiene estrés y por eso tiene más hipertensión, así que no hay ninguna duda que hay que abordarlo. Creo que deberíamos tener una política mucho más clara de atenderlo y ahí también además no se debería permitir tanto control, en fin, o tanta diferenciación efectivamente entre las consultas de psiquiatría y las consultas de salud general. El problema es que tenemos pocos psiquiatras, ese es el problema. Lo que tenemos poco en este momento en Chile son profesionales y la necesidad que vamos a tener ahora después de la pandemia es brutal. Y entonces uno puede evitar generar problemas de salud mental o tratar los que hay. Por lo tanto, nuevamente, vuelvo a la necesidad de invertir verdaderamente en programas de prevención y en programas de promoción de la salud mental incluida y además generar esta política que permita un mejor acceso a todas las personas al cuidado de la salud mental. No apoyo tampoco las leyes específicas. Las leyes específicas no tienen ningún sentido, son letra muerta, porque no están los especialistas y no están los recursos para ponerlas en práctica. Entonces, ¿para qué hacerlo por esa vía? Isquia, cortito al final. Bueno, yo tampoco soy partidaria de las leyes específicas, creo que Ricarte Soto, GESC, Ley del Cáncer, Ley de Salud Mental, habla un poco de la atomización de nuestro sistema sanitario, soy mucho más partidaria de que lo universalicemos, que avancemos a la salud como un derecho en nuestro país, creo que va a ser la discusión de la próxima Constitución. Sí, la atención primaria y la salud mental son como estos hermanos pobres, siempre quedan mirando porque el peso del presupuesto está muy focalizado en lo orgánico, en la alta especialidad y no muchas veces en estos problemas que ha demostrado aquejar a un gran porcentaje de la población y además tener tremendos costos económicos con el ausentismo laboral y otros ámbitos. Lo que sí es que esto, tal como hablamos en las estrategias preventivas, se golpea mucho por la intersectorialidad, donde los determinantes sociales de cómo la gente trabaja, estudia, vive, las condiciones habitacionales, las pensiones, todo lo que vivimos como sociedad impactan fuertemente en nuestra salud mental y ahí van las estrategias de prevención y promoción que superan con creces las capacidades de financiamiento. Entonces, resolver los problemas de salud mental quizá no van a ir de la mano ni de psicotrópicos ni de psiquiatras, sino más bien de pensar en otra estructura de sociedad que ponga en el centro a las personas y eso nos vamos a demorar mucho más. Mientras tanto, evidentemente requiere un aumento de presupuesto y ojalá no mirarlo como leyes atomizadas. Muchas gracias. Emilio, ahora sí que, cortito. A ver, un poco recogiendo lo que decía Liliana Hadwe, ella hablaba de acerca de salud de todas las políticas y les recomiendo un compilado de la OMS de salud de todas las políticas, pero yo hoy día agregaría y una propuesta para la revisión mundial de la salud, que a propósito de la pandemia, esto venía de antes, pero ahora de manera más dramática, hablemos de salud de todos los lugares. Sin duda que para la salud mental hay un eje que tiene que ver con el caso clínico dramático, hay que atenderlo y ya se han referido a ello, pero el tema más de fondo tiene que ver cómo hacemos sociedad, cómo hacemos ciudad, cuál es nuestra calidad de vida, cómo incorporamos los indicadores de felicidad a nuestra manera de leernos como sociedad. Hoy día ya el Banco Mundial está incorporando la variable del crecimiento de los países, también el crecimiento en esta dimensión. O sea, ahí tenemos que poner las fichas. Y para cerrar, yo creo que un gran llamado a que los actores políticos y de la organización intermedia adquieran la capacidad para escucharse con respeto, mirarse con cariño y hablarse con atención. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de construir este nuevo ecosistema en donde no hay verdades zanjadas, no hay balas de plata, sino que hay un constructo de una sociedad donde tenemos que caber todos y sepamos vivir en esa diversidad, vamos a generar un ambiente que va a bajar las tensiones, va a acercar las soluciones y en definitiva va a llegar a la gente para poder hacerla más feliz. Cualquiera de las soluciones puede ser el camino, pero si no somos capaces de tomarnos de la mano y abrazarnos para conducirnos con ella, vamos a seguir dando señales de que hay una población abandonada por quienes tienen que tomar las decisiones. Y eso es el eje de la atención de la salud mental. Muchas gracias, Emilio. Pues bien, muchas gracias a Liliana, Isquia, Emilio y Elia. Con esto damos por terminadas las jornadas de deliberación de las y los 400. Les recuerdo que ahora deben
responder a la encuesta que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile les envió a sus correos. Ha sido para mí un gusto acompañarles. Esta es una muy buena iniciativa y ojalá se pueda seguir implementando en Chile para acompañar el proceso constituyente y así poder ampliar el funcionamiento de nuestra democracia. Muy buenas tardes. Chao. Chao. De las y los 400 Chile delibera, actividad que se desarrolló del viernes, sábado y domingo en esta primera semana del mes de marzo, donde, claro, se había anunciado previamente en diciembre de 2019 para saber a nivel municipal, ciudadano, 1.500.000 personas fueron a distintos municipios del país en un plebiscito para ver cuáles eran sus prioridades y, claro, salió el tema de la reforma previsional, la reforma a la salud, y esto se recoge de parte de la Fundación Tribus de acuerdo a un modelo de la Universidad de Stanford y con mecanismos técnicos de la Universidad de Chile y con el respaldo del Senado de la República para finalmente contactar a cerca de 30.000 personas. 800 mostraron más interés, se quedaron preseleccionados, luego de eso se decantó en 400 que fueron más contactados en estos meses que para muchos fueron de vacaciones y sin embargo implicó un arduo trabajo para estas instancias. Viernes y sábado se habló básicamente de pensiones y hoy domingo en la jornada de cierre nos adentramos en el tema de salud. No solo en los aportes, las cotizaciones, también en las enfermedades crónicas, cómo se asegura un piso financiero, eliminar las diferencias, claro, son progresivas entre el sistema público y el sistema privado. Pero escuchábamos a Isque Siches del Colegio Médico, a Emilio Santelices, a Elia Molina, dos ex titulares de la cartera de salud, a Liliana Jadwe también desde la Universidad del Desarrollo, con cada uno su visión respecto a cómo mejorar en estos aspectos, el rol de la atención primaria, los especialistas, los incentivos y qué pasa con las becas también para contar con especialistas en estamentos claves como es la atención primaria de salud. El costo de las enfermedades y el acceso a los medicamentos también tiene que tener alguna garantía, es parte de las conclusiones que salieron el día de hoy, que seguramente se van a compilar en un documento, en una presentación y va a ser entregado no solo al Senado de la República, que está en momentos clave, tanto para el tema de las pensiones como para el tema de salud, sino que también ya en lo que queda y se va preparando el funcionamiento de lo que será la instancia constituyente. ¿Es necesario un laboratorio nacional de medicamentos, por ejemplo? ¿No hubo algunas opiniones respecto a aquello en cuanto a lo que implica? No es solamente la mecánica de poner en funcionamiento un laboratorio nacional de medicamentos, sino que hay que ver un modelo que permita la sustentabilidad de un estamento de ese tipo. Es un tema complejo, pero bueno, son parte entonces de algunos de los aspectos comentados en esta jornada ya número 3 de deliberación de los grupos y posterior discusión en los plenarios que hemos llevado hasta ustedes, 5 en total, 3 del tema pensiones y 2 respecto a la reforma a la salud. Por cierto, que el tema de la salud y el tema de las pensiones se debate día a día en el Senado de la República y usted puede ver esas transmisiones de comisiones y de sala a través de las pantallas del canal del Senado. Las transmisiones, por supuesto, de estos días estarán disponibles en nuestras plataformas, también en la de los otros patrocinantes de esta actividad como CNN Chile y por supuesto les dejamos invitados a que permanezca en la sintonía de nuestro canal. Nosotros nos volvemos a poner la mascarilla con los resguardos necesarios a nivel sanitario. Los dejamos invitados a que permanezca en nuestra programación.